vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses. Y entre que lo busca, hermano, quiero comentarle que estoy experimentando. Ya hice un experimento y creo que nos salió bien. Estuvimos durante, 2, 3 meses, no recuerdo. Estuvimos hablando sobre los discípulos de Jesús. ¿Se recuerda? Estuvimos dando unas predicaciones temáticas. Una me ayudó el hermano Juan José, 2 dio Yuli y el resto las di yo. Y hablamos sobre los discípulos de Jesús. Y creo que fue bueno porque era una predicaciones, si bien se podían tomar cada una por separado, eran parte de un tema en general. Sí, bueno, en esa misma lógica de interpretación o de estudio, a partir de hoy, hermano, vamos a estar hablando de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, a los de Filipos, ¿sí? Entonces, durante no sé cuántos domingos, 3, 4, 5, no sé, estaremos hablando sobre la carta a los filipenses. Así que abra su Biblia, por favor, en el libro de Filipenses, en la carta del apóstol, en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, y vamos a leer un versículo, que es relativamente conocido. El versículo 21 del capítulo 1, ¿sí? Filipenses 1, 21, ¿sí? Esta sería entonces la primera de varias predicaciones en torno al libro de Filipenses. Filipenses 1, 21. Si se puede poner de pie, por favor. Es un texto muy conocido. Y vamos a leerlo todos juntos. 3 veces, ¿le parece? 3 veces Filipenses 1, 21. Y posterior a esto le voy a pedir a mi hermano Juan José si puede poner en las manos de Dios este mensaje. Filipenses 1, 21. Dice así juntos: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra vez, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una última. Hermano Juan José, por favor. Amén. Puede sentarse, hermano. Permítame dar solamente un contexto general de lo que es el libro de Filipenses. Todos los libros en la Biblia tienen un porqué, desde el nombre hasta el contenido, ¿sí? Y el autor de esta epístola o de esta carta es el apóstol Pablo. Pablo, si usted puede ver en el capítulo número 1, en el versículo número 1, dice Pablo y Timoteo, ¿sí? Esta carta está escrita por Pablo, que no se sabe ciertamente si se la dictó a Timoteo o qué, pero estaban los dos. Dice Pablo, la salutación, es decir, el saludo, dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Filipos era una ciudad en Grecia, ¿sí? Por eso se llama Filipenses, porque es para los habitantes de Filipos. Es un gentilicio. El filipense es el que vive en Filipos. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso la carta se llama Filipenses, porque está dirigida a los habitantes o a la iglesia que Pablo fundó en Filipos, que es una ciudad, ¿sí? Bueno, Pablo y Timoteo escribieron esta carta alrededor del año 60-62. Es decir, piense usted, si Jesús murió o lo crucificaron por ahí del año 30, a los 30 años, 32 años, el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta. Es decir, él, si era contemporáneo de Jesús más o menos, él debió haber tenido poco menos 60-62 años cuando escribió esta carta, ¿sí? Bueno, pero fíjese,
Y esto es una primera cosa que hay que destacar de esta carta. Pablo escribió esta carta cuando estaba arrestado, cuando estaba en la cárcel en Roma, esperando el juicio tras apelar al emperador romano Nerón. Y aquí mi hermano Juan José no me dejará mentir. Cada vez que escucho la palabra Nerón o que hablan de Nerón, me acuerdo de mi hermano, no porque él sea Nerón, sino porque el hermano hizo un estudio hace que poco más de un año, ¿verdad, hermano? Poco más, poco menos. Él, digamos que se graduó con un trabajo que hizo sobre la persecución a los cristianos en varias épocas, en particular de Nerón. Nerón fue un rey romano cuyo único fin era acabar con los cristianos. Ajá. Y me acuerdo que eso lo leí yo en el trabajo que me hizo favor el hermano de pasar. Sí, Nerón, si no me equivoco, y si aquí está el hermano Juan José que me corrija, de ahí viene esta expresión de pan y circo. ¿Sí? El Coliseo romano le ponían un león o un animal feroz, léase un león, y lo ponían a un cristiano para que lo devorara el león. Ajá. Y entonces a la gente, como la lucha libre hoy, ajá, a la lucha libre le daban pan, a la gente le daban pan, y entonces el circo era cómo devoraban al pobre cristiano, ¿sí? Mientras ellos veían como un espectáculo, ¿sí? Nerón fue el encargado de hacer ese tipo de cosas. Es decir, ¿qué le quiero decir? Para el tiempo en que Pablo escribe el libro o la carta de los Filipenses, era un tiempo de persecución, era un tiempo donde la vida estaba de por medio, ¿sí? Y Pablo escribe en la cárcel la carta a los de Filipos, a la carta a los filipenses. Fue escrita en Roma mientras Pablo estaba preso y Timoteo lo visitaba. Si usted se da cuenta, también hay una carta a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, que entiendo Timoteo era un muchacho, un joven, ¿sí? Y por eso también Pablo le dedica 2 cartas en el afán de darle consejos para poder guiar como pastor o como encargado de una iglesia a consejos para ser buen pastor. Sí, bueno, la iglesia de Filipos fue la primera en establecerse en Europa. Si usted va al libro de Hechos, no pierda su Biblia en Filipenses, por favor, y vaya al libro de Hechos, en el capítulo número 16, Hechos 16, a partir del versículo 11, dice así, Hechos 16, 11, zarpando pues de Troas, Pablo va en un viaje misionero, zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracita, al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, a ellos os anuncian el camino de salvación. Esto nos hizo por muchos días hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero al ver a sus amos que habían salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron,
estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas y bla, bla, bla. ¿Sí? Es decir, ese es el origen de una revuelta que hubo y donde los apresan a Pablo y a Silas, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Este es el origen de lo que vendría a ser después la iglesia de Filipos, a la que Pablo les dedica o les envía esta carta, ¿sí? Filipenses es llamada en algunas ocasiones la epístola de la experiencia cristiana, porque ella trata de la conducta personal más que de teología. Su nota predominante es el gozo de la vida cristiana. Filipos está en Macedonia, la parte norte de lo que hoy es Grecia. Fue la primera iglesia que fundó Pablo cerca del año 51, que es este pasaje que acabamos de leer. Los primeros convertidos en la iglesia de Pablo los contactó en el río Gragritis. La cita de Hechos 16 marca eso. Era Lidia, una muchacha liberada de un espíritu de adivinación, lo que acabamos de leer, y el carcelero de Filipos y su casa. Seguramente usted ha escuchado mucho este pasaje de Hechos 16:31 que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Este pasaje está precisamente en el libro de Hechos, en el capítulo 16. ¿Sí? Bueno, en esta epístola Pablo escribe la realidad que cada cristiano puede experimentar y nos afirma que nada puede arrebatarnos del gozo que tenemos en Jesús. Hay gozo en medio de los conflictos más dolorosos. ¿Y por qué dice esto, hermano? Si regresa usted al libro de Filipenses, ¿sí? Dice el libro de Filipenses en el versículo número 20 del capítulo 1, dice así: conforme a mi anhelo, es mi esperanza que de nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, estoy diciendo sí, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿En qué contexto dice Pablo esto? Precisamente en el contexto de que él está preso. ¿Y cómo es que alguien que está preso, alguien que está en una situación esperando que le den una sentencia de muerte, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Él sabe seguramente que ya no va a salir de ahí. Él sabe seguramente que después de esto le viene la muerte. Y él dice precisamente: será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Usted puede dar ánimos cuando está triste? Cuando está deprimido, cuando está sabiendo que en cualquier momento vienen por usted y lo van a llevar a la guillotina. Y dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Estas dos declaraciones, esta de Pablo en 1:20, será magnificado Cristo en mi cuerpo, y la de para mí el vivir es Cristo, comprenden el pensamiento fundamental de toda la epístola, la cual nos exhorta a magnificar a Cristo y a vivirlo. Hermano, la característica de Filipenses es que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la preocupación, exaltar a Cristo, no solamente con palabras, sino con hechos. Sí, debemos exaltar a Cristo viviéndolo de una manera práctica todos los días. Nuestro diario vivir debe mostrar que vivimos a Cristo. Filipenses nos exhorta a conducirnos según Cristo. Él debe ser todo nuestro vivir, incluso Cristo mismo debe ser nuestras propias virtudes, como la humildad y la bondad.
Hermano, Cristo debe ser el eje que cruza todas las acciones de nuestra vida. Todas. Nosotros acá nada más nos reunimos los domingos. Nosotros acá nada más estamos de los domingos de 10 a 1:30, 2 de la tarde. Ya los que nos quedamos al final, casi las 3 nos vamos. Y de ahí nos conectamos algunos el martes, otros más el jueves, una hora cachito. ¿Qué pasa en todo el tiempo de más? ¿Qué pasa en todo ese tiempo donde no estamos, no solamente con cristianos, que no estamos estamos en nuestro trabajo, estamos en nuestro medio, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Y Cristo debe ser el eje que cruza esas acciones. Cristo debe ser el eje que da testimonio aún un domingo, un lunes a la 1 de la tarde, un martes a las 8 de la mañana, un viernes a las 5 de la tarde. Es decir, cuando no estamos aquí entre nosotros. Ese debe ser, y eso es lo que invita esta carta. Y fíjese, antes que Pablo fuera salvo, su vida estaba regida por la ley. ¿Qué es la ley? El Antiguo Testamento. ¿Sí? Pues vivía conforme a ella, pero cuando se convirtió a Cristo y fue regenerado, empezó a vivir a Cristo. Cristo no solo llegó a su vida, sino también a su vivir. Finalmente, Pablo pudo declarar por experiencia propia que para él el vivir era Cristo. ¿Sí? Palabras fuertes, hermano. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Y mire, le voy a pedir que me ayude. En esta epístola, Pablo describe, por favor, Filipenses 1:12. El progreso del Evangelio. Filipenses 1:12. ¿Alguien lo tiene? Sí. Sí, por favor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Amén. Fíjense, hermano, fíjense. Que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le han sucedido? ¿Estar preso? ¿Estar sujeto a un proceso de muerte? Ya por el mero hecho de estar preso ya le dice mucho, hermano. ¿Sí? Y dice él, las cosas que me han sucedido. ¿Pero para qué? ¿En qué sentido he tomado lo que me ha sucedido? Dice él, han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Todo lo que me ha sucedido, dice Pablo, me ha servido para que avance el Evangelio. Por eso cae bien el culto que ya lo va a planear Gaby, de testimonios. Las cosas que a usted le han sucedido, hermano, ¿para qué le han servido? A lo mejor sí de experiencia, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Deben de servirle para el progreso, no el retroceso, no el estancamiento del Evangelio. ¿Para qué le han servido, hermanos, lo que usted ha experimentado en la vida? Y mire, yo creo que algunos han llegado aquí por la experiencia vivida, ¿no? Por la experiencia amarga, por la experiencia que provocó lágrimas. Bueno, hermano, ¿sabe que muchos se quedan en el camino y muchos agarran para mal las experiencias que les pasan? Muchos agarran porque no, yo ya no puedo con esto, y muchos la amargura, la depresión, ¿sabes de dónde los lleva? En casos extremos. Yo les hablaba alguna ocasión de mi amigo Raúl, el Rulas, que le decíamos, él era un poco más grande que yo, 1 o 2 años, cuando yo tenía yo creo que un poco después de que yo me enfermé, 15, 16 años, y el amigo Raúl, que iba a la iglesia, un día lo encontraron colgado de las vigas
de su casa, de su cuarto. La novia que tenía lo había dejado y no pudo superar eso y se colgó. Tenía como 17, yo creo que no llegaba a los 18 años. Y se colgó. Y yo me acuerdo de él, era el Rulas, el amigo de vecino de Israel, de mi amigo. Salíamos todos los días que estábamos ahí, cuando estábamos ahí en su casa a jugar. ¿Qué quiero decir, hermano? Quiero suponer que esos son casos extremos, pero no se descarta, no se descarta. Y ya conocía de Dios, empezaba a conocer de Dios. Hermano, no me quites la cita, Rafa. Sí, que las experiencias que hemos tenido sirvan para el progreso en su vida y para los demás del Evangelio. Las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Para progresar, hermano, no se quede estancado. Que lo que ha vivido sirva para progresar en el Evangelio. Sirva para que usted, hermano, esa experiencia que ya tuvo, se renueve en Dios. Para eso sirve, hermano. Y por eso Filipenses dice eso, le dice a la iglesia, ¿sí? Para que todo esto le sirva para el progreso del Evangelio. Versículo 27 en el mismo capítulo 1. Exhorta a la iglesia, ¿sí? Dice el versículo 27, ¿quién lo tiene? Ahí, hermana Carmen, ¿lo tiene? Por favor. Solamente que os comportéis como es para que vaya a veros porque esté ausente. Oiga de vosotros que estáis Gracias, hermana. Lo releo no porque le haya leído mal mi hermana, sino para que se escuchen la transmisión. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Una de las cosas que mi mamá me decía cuando era adolescente, me decía, Dios te está viendo, Yo iba a la escuela en ese tiempo y nos decía, Dios te está viendo y yo no estoy contigo. Dios te está viendo. Y es muy cierto, hermano. Dios nos ve en cualquier lugar. Por eso decía hace un momento, yo no la veo ni creo que no es el objetivo ser vigilante de usted, a ir atrás de usted para ver cómo se comporta, cómo está, ¿sí? No es el objetivo. Usted sabe, pero dice Pablo precisamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Sabe, hermano? Y lo digo tristemente porque es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tristemente muchos no se acercan a Dios, y déjeme decirlo así, por nuestro comportamiento. Muchos se decepcionan del Evangelio por nuestro comportamiento. Es triste decirlo, es triste aceptarlo, hermano. ¿Sí? Muchos tienen prejuicio también, y creen que por venir aquí somos la perfección, tenemos que ser la perfección andando, ¿no? ¿A poco no? Ay, eso que vas ahí, mira, ¿no? Lo hemos dicho, estamos en un proceso de mejoramiento continuo, ¿no? Estamos en ese proceso, ¿sí? Pero hermano, dice la palabra, comportéis como es digno del Evangelio. Y dice Pablo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ya sea que esté o que no esté, que ustedes se comporten como dignos hijos de Dios. Como dignos hijos de Dios. Yo le he dicho así, hermano. No sé si hoy día todavía las cocinas o los comedores tengan vitrina, ¿no? Pero todavía las abuelas tenían su vitrina, ¿no? ¿Y qué ponían en la vitrina? La vajilla. ¿Para qué? Para que cuando alguien llegara dijera, ay, mira, tú sí tienes vitrina, tú sí tienes vajilla, mira qué bonitos vasos, qué bonitos tazas, qué bonita platos, ¿no?
porque la vitrina era donde se ponía lo bonito, ¿no? De la casa, lo que adornaba la casa, ¿no? Así era una vitrina, esa era la función por eso regularmente era de vidrio y tenían cristal, ¿sí o no? Tenían vidrio y tenían cristal para que se destacara todavía más, ¿no? Bueno, hermano, los cristianos estamos en una vitrina, ¿sabía? ¿Eh? Y como dice también la palabra, hay vasos para honra y vasos para deshonra. ¿Eh? ¿Qué tal si pone el vaso de plástico que está todo rayado, todo carcomido, todo abollado ahí, lo pone en mero medio de la vitrina? ¿Qué cree? Pues va a desentonar, ¿no le parece? Es más, no solamente desentonar, va a destacar dentro de la porcelana, dentro de la vajilla toda uniformada en un mismo color. ¿Eh? Algunos cristianos así son, o así somos. ¿Eh? Procuremos, hermano, presentarnos, estar en esa vitrina de manera digna. ¿Eh? Que sea que te vean o que no te vean, estés siempre presto para cuando sea el cafecito para el invitado especial, digan, voy a sacar mi tacita de la vitrina porque está limpia y porque es digna de tomarse un café en la tarde. No sé si me explico con esa metáfora, ¿sí? Por eso dice Pablo precisamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que esté en oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es un exhorto a la iglesia, hermano. ¿Cómo tenemos que estar? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En un mismo espíritu, hermano. Estar juntos, hermano. Voy a terminar y no quiero adelantarme, pero voy a terminar hablando un poco de esto. El amor que nos debemos de profesar entre nosotros. El amor que debemos de expresarnos entre nosotros, hermano. Expréselo, hermano. No está mal decir te quiero en el amor de Dios. Porque eso es lo que dice, estando unánimes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. ¿Puede usted combatirlo aparte, hermano? Hace 15 días fuimos a visitar o intentamos visitar a una hermana que tiene tiempo que no va. No la encontramos en su casa. Además nos dijeron que pues ahí estaba y que no la pudimos ver. Era una hermana que venía, que estaba aquí hace algún tiempo, ¿sí? Y dijimos, vamos a verla, ¿sí? Y me entristece mi corazón porque digo, híjole, era hermana que estaba aquí, hermana fuerte. No, yo entiendo que hay cosas que hay que hacer muchas veces, ¿no? Pero hermano, pasa lo mismo que como apartamos un tronco, si tenemos una fogata y la apartamos de la llama. A lo mejor un tiempo estará todavía prendida. Pero ¿sabe usted que el canto que cantamos aquí, yo ver a mi hermana que alza los brazos, ver a mi hermano que ora y ver a mis hermanos que tocan, ¿sí? Eso me anima a seguir alabando a Dios. Y desde luego lo puedo hacer en mi casa. Pero el hecho de estar aquí me abraza con todos los demás. Por eso, hermano, mantengámonos unánimes. ¿Y para qué? Dice el apóstol, ¿sí? Por la fe, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo, hermano. Estar prestos para defender nuestra fe. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Bueno. Narra la situación de su vida del apóstol Pablo de fe. Filipenses 3, 12 y 14. ¿Alguien lo tiene? Hermano Juan José, hermano Yunenda, hermano Juan José, por favor. 3, 12 y 14. No que lo haya cansado ya y que ya sea perfecto. Por ver si logras ir aquello, lo cual también ha sido perfecto. ¿Prosigo el 14? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
fíjese, hermano, ¿sí? Pablo, el hombre que estaba dando su vida por Cristo, dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Sí? Leo el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que me queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, eso es la vida de todo cristiano. Ningún cristiano puede decir, al menos hasta hoy, yo ya llegué a la meta. Ninguno. Siempre decimos, prosigo a la meta. Camino, voy allí, voy allá, adelante, adelante. ¿Ah? Porque, hermano, si nos detenemos, ¿se acuerdan de lo que dijimos en la escuela dominical? Como decía el texto de Apocalipsis, al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca y en esa escrito su nombre. Pero lo decíamos, solo al que venciere, al que perseverare, hermano. Prosigo a la meta, dice Pablo. Prosigo, no he terminado la carrera, prosigo. Nos falta mucho todavía. Hermano, no se desespere. Esto no es de a ver quién llega primero. Esto es de llegar. Esto es de llegar. No importa que tengamos muchos años, no importa que tengamos apenas unos meses. Esto es de llegar. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Ya me perdí aquí. Dice 1:6, por favor. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó la buena obra en usted, hermano? ¿Quién empezó la buena obra? Mire, atrás de la casa, cuando luego me subo a ver el tinaco, porque como no hay agua tengo que ir a subir a ver si me llega agua al tinaco. No, ¿verdad? Que me subo a ver, atrás de la casa hay una obra que dejaron en obra negra, una casa que la construyeron y la dejaron en obra negra, ¿no? Y cuando yo subo digo, híjole, porque ya están las paredes, solamente le falta la losa y los aplanados. Están las paredes, pero le falta la losa y los aplanados. Y yo digo, híjole, y ya tiene años. Híjole, este es un desperdicio. Es un desperdicio. ¿Sabe por qué? Porque ya le invirtieron una parte, pero no la terminaron. Es decir, no la pueden ocupar, ¿no? Yo entiendo que, y lo pienso, digo, híjole, pues seguramente uno piensa en eso, ¿no? Una cuestión económica es la que seguramente les impidió terminarla, ¿no? Pero ya llevan años, ¿no? Al menos desde que me subo todos los días a ver el tinaco, pues ya son años. Yo digo, hijo, y a lo mejor un pequeño esfuerzo para terminarla, nada más en la losa, a lo mejor ya con la losa podría estar, ¿no? Ya con eso medio podríamos habitarla, ¿no? ¿Sí? Hermano, cuando una obra se queda a la mitad, no sirve. No sirve. Y dice aquí la palabra de Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, ya comenzó en ustedes la buena obra, ya comenzó en mí la buena obra. No la dejemos a la mitad, hermano, porque dice, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la perfeccionará. No se quede en obra negra, hermano. No se quede en obra negra. No deje que lo que ya construyó se quede a la mitad, hermano. Mire, a lo mejor algunos ya llevan 3 pisos. Pero usted apenas está en la planta baja. No importa, hermano. No importa.
A lo mejor uno va en el segundo piso de la cuarta transformación. Ah, no, ¿verdad? Esa es otra cosa. No, ¿eh? ¿Sí? ¿Me explico? No fue gole, no, no, ya, reprendo. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermano? Hermano, Cristo ya empezó la obra en usted. Ya empezó la obra en usted. Deje que esa obra se perfeccione. Deje que esa obra sea pulida. Que esa obra quede perfecta. ¿Y sabe cuándo va a ser? Dice la palabra de Dios, hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él venga. ¿Y cuándo va a venir Jesucristo? No lo sabemos. ¿Qué es lo que quiero decirle, hermano? Manténgase siempre trabajando en la obra. ¿Sí me explico? Así lo dice Pablo. Manténgase trabajando en la obra. Es que ya me cansé. Descanse tantito, hermano, y vuélvale. Es que lleva muchos años, hermano. Renueve fuerzas. Es que voy empezando. Más a mi favor. Te falta mucho por caminar. Hermano, el que empezó la buena obra en usted, la va a terminar. No se quede a la mitad. ¿Sí? Exhorta a acabar con las murmuraciones. Versículo, capítulo 2, 3. 3 y el 14 también de ese. ¿Sí? Yuli, 2, 3 y 14, por favor. Fuerte, por favor. Filipenses 2, 3 y 14. Yuli. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lee también el 4, por favor. Bueno, el 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Fíjense, hermano. Voy a leer el 3. El 4, perdón. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Yo no me explico, hermano, humanamente hablando, cómo Pablo en la cárcel escribe esto. Y dice, no hagáis nada por rivalidad o por vanidad, antes con humildad. Fíjese, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Usted se puede discutir las discusiones de su jefe? Hermana Carmen, ¿puede discutir las decisiones de su jefe? Hermana Yunel, ¿puede discutir y decirle a la directora, tú estás mal, me cambio de grupo? ¿Verdad que no? ¿El superior? Es el superior. Ajá. Y dice, no hagáis nada por rivalidad, o como dice aquí, por contienda o por vanagloria. Es que yo lo hago para que me vean. Es que yo lo hago para que, miren, qué bien predico. Yo traigo corbata y ustedes no. Mírenme, ¿sí? Es que yo predico mejor que el hermano. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso sabe cómo se llama también, hermano, amor. Y yo no le digo, mire, hermano, si usted un día viene y me exhorta, yo voy a agachar la cabeza y lo voy a aceptar, si usted tiene razón. Lo acepto, hermano. Y yo le pido que si yo con el amor de Dios voy y lo exhorto, también lo acepte con amor. Siempre basado en la Biblia, Nada de que si me trae un gancito y a todos y a mí no, pues me voy a enojar. ¿Sí me explico? Porque dice, hermano, haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Ay, cuántos problemas nos evitaríamos si lo hiciéramos sin discusiones. De repente me da, o me gusta ver el Chavo del Ocho, de esos fragmentos que... Y los diálogos de Roberto Gómez Bolaños eran una ironía a lo que es la sociedad. Si usted se da cuenta, los diálogos del Chavo, que los escribió Roberto Gómez Bolaños, eran una falta de comunicación. Le dice en un pasaje, en uno de los episodios, Chavo, está el Chavo dándole grasa a los zapatos, dice,
¿Cómo le hago para limpiarle ahí en donde están las agujetas? Pues saca la lengüeta, le dice. Y el chavo le hace así. Ay, chavo, si serás tonto, le dice, ¿no? Una falta de comunicación. Ajá. Porque si yo estoy platicando con mi hermana Yunuen aquí, y Gaby está allá atrás, y la hermana me está platicando conmigo, y me dice, a ver, saca la lengua, y le va así. Y Gaby dice allá atrás, me sacó la lengua. ¿A poco no? Esas son las murmuraciones. Ay, mira, desde lejos, ay, ve cómo me saca la lengua. Sí, pues es que no la soporto. Yo sé que no la soporto. No, yo tampoco, ella tampoco, mira. Esas son las murmuraciones. Y de ahí surgen las contiendas. ¿Cuántos problemas tiene con su vecino? Por murmuraciones y por contiendas. En las iglesias estamos llenos de murmuraciones y de contiendas. Evitémoslas. Dice Pablo, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Hacerlo todo de manera humilde, considerando a los demás superiores, sin murmuraciones y contiendas. ¿Se da cuenta por qué la Biblia va en contra de lo que establece esta sociedad? Es que yo dije, es que yo escuché que tú dijiste. Ay, hermano, la falta de comunicación. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Y exalta la unidad gozosa en Cristo. 1:7 de Filipenses. ¿Sí? Hermana Eva, ¿lo tiene? Filipenses 1:7. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, en cuanto os tengo tiempo con toda oración de súplica y de estudio, velando en ello con toda perseverancia, con todos los santos? ¿Sí es 1:7? Perdón, a ver. Sí, Filipenses 1:7. Amén. Es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón. Exalta la unidad de Cristo, hermano. Exalta la unidad, ¿sí? De tenerlos a todos en el corazón, ¿sí? El enfoque de Pablo en Filipenses es la vida centrada en Cristo, adornada por el gozo de pertenecer a la familia de Dios. Pablo lo ha entregado todo a Cristo y puede decir con la frente en alto que es siervo, así se presenta. Si ve el 1:1 dice, siervo de Jesucristo, ¿sí? Se dice ahí mismo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, que para él el vivir es Cristo y que ha perdido todo y lo tiene por basura para ganar a Cristo. Su única pasión es glorificar al Señor. Su anhelo es lo que siente, que también lo sientan los cristianos de Filipenses. Ora que abunden en el amor, que tengan un mismo sentir que tuvo Cristo y que conozcan bien lo que pasó Cristo, sufrimiento, muerte y resurrección. El cristiano, como es la experiencia de Pablo, puede siempre declarar por la fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es también un texto que está en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La relación con Cristo no debe ser teórica. Esto es muy importante, hermano. La relación con Cristo no debe ser teórica, debe ser real y debe manifestarse en hechos concretos en nuestra vida. Ante la oposición al cristianismo, el cristiano debe mantenerse firme en un mismo espíritu. Las diferencias entre los cristianos se eliminan cuando estos son de un mismo sentir, como lo tuvo el Señor, como nuestro Señor Jesucristo, como lo leímos en el 4:2. ¿Sí? Pablo exhorta a los creyentes a seguir adelante hasta alcanzar aquello para lo cual los tomó el Señor. Capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Sí? 3, 14 y 15 dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís,
esto también os revelará Dios. Todos los que somos perfectos, todos los que somos hijos de Dios, esto mismo sintamos. Es decir, seguir a Cristo hasta el último momento, ¿sí? Y mira, hermano, quiero terminar, porque vi ayer que estaba haciendo esta predicación. Pensaba en cada uno de ustedes, se lo dije a mi hermana Carmen, a mi hermano Luis Enrique. Cuando yo leí esto, dije, Dios, he estado pensando mucho en los hermanos de Coacalco. Pensaba en mi hermana Juan José, mi hermana Yunuen, en Caro y toda la familia. Pensaba en Anabel, en Mía, pensaba en Renata, ¿sí? En mi hermano Raúl, en mi hermano, mi hermana Yuli, en mi hermana Carmelita, en mi hermana Margarita. Pensaba que son los que regularmente estamos aquí, ¿sí? Desde luego en Rafa, en Gaby. Fíjese, vaya conmigo y quiero que leamos. Voy a leer, pero quiero que lo siga con su vista. Del versículo 3, del capítulo 1 en el versículo 3 al 11. Permítanme dedicárselo en esta tarde a ustedes. A Fer, a Nuri, a Ámbar, a Ebony, a los niños que están allá. Fíjense lo que dice. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, ruego con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de vosotros, siento de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros por el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermano, esto yo cuando lo leí dije, esto es para los hermanos de Coacalco. Es mi sentir para los hermanos de Coacalco. ¿Sí? El objetivo de aquí, hermanos, es que perfeccionemos en la obra de Dios y que Dios permita que cuando Cristo venga, todos nos juntemos en una esquina, porque quizás vamos a ser pocos, ojalá que no, pero si no, y digan, Monte Sinaí, Coacalco, aquí está, presenten las bodas del Cordero. Entre tanto, hermano, perfeccionemos, amémonos unos a otros, porque en ese amor está Cristo, hermano. Vamos a seguir viendo el libro de Filipenses, ¿sí? Esto es una visión un poco general, ¿sí? Yo espero, hermano, que se lleve bendición a través de estos pasajes. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos, Dios, una vez más, Padre. Dios, que entre nosotros no haya ni murmuraciones ni contiendas, Padre. Que no haya, Padre Celestial, divisiones, Padre. Que progresemos en tu Evangelio, Dios. Que lo que aquí escuchemos, Padre, nos sirva para la vida, Dios. Y si, Padre, podemos parafrasear, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Padre. Que estemos seguros de eso, Padre Celestial. Aquí está, Padre, nuestra vida. Permítenos vivir lo que aquí aprendemos, Padre. Afianzarnos en ti para enfrentar la vida, Padre, y que tú seas la columna vertebral, el eje principal de nuestra vida, Padre Celestial. Tú sabes cómo nos comportamos allá. Y si somos dignos hijos tuyos, allá afuera, Padre. Dios bendito, si hay algo que todavía transformar, tú cámbialo, Dios. Tú redarguye nuestra vida, Padre bendito. Y que nuestra vida esté centrada en ti. Que tengamos un progreso. Que no nos quedemos, Padre, en obra negra, en a la mitad, Padre. Porque tú perfeccionarás nuestra vida hasta el momento en que tú vengas, Padre Celestial. Aquí estamos, Jesús. Ponemos nuestra vida en tus manos una vez más, Padre.
Te alabamos, Dios, y te glorificamos. Amén y amén.